Sadio Mané llegó al lujoso hotel de París al final de un largo viaje, todavía con el peso de un partido agotador. El ambiente lujoso y sofisticado, con su mármol pulido y sus candelabros brillantes, contrastaba con su apariencia sencilla, ropa modesta, una capucha oscura sobre la cabeza y la expresión cansada de alguien que solo quería descansar. No buscaba atención, pero la recepcionista Camille, al mirarlo, no dudó en emitir un juicio. Con expresión impasible, lo trató con frialdad, sin ocultar su desdén. Su voz sonó áspera cuando preguntó por la reserva, como si fuera obvio que alguien tan simple no podía quedarse en un lugar así. La actitud de Camille era dura, casi como si Sadio fuera un intruso, un error en el sistema. Pero, sin dejarse intimidar, simplemente siguió el protocolo, aceptando el tratamiento sin mostrar ninguna reacción. En los días siguientes, Sadio empezó a notar la tensión que reinaba en el hotel. Camille no se limitó a él. Su arrogancia era visible en sus interacciones con otros huéspedes e incluso con sus compañeros de trabajo. La recepcionista parecía tener una idea clara de quién merecía estar allí y quién no. Y lo que más llamó la atención de Sadio no fue solo la hostilidad de Camille, sino el impacto que tenía en el ambiente de trabajo. Notó cómo sus compañeros de trabajo estaban aprensivos al interactuar con ella, como si temieran su sarcasmo o desprecio. Algunos incluso murmuraron que iban a dejar sus trabajos, cansados de la presión y la humillación constante. Sadio sintió un dolor silencioso al darse cuenta de cómo el comportamiento de Camille estaba creando un ambiente tóxico, un lugar donde la cortesía parecía ser un lujo raro. Pero en lugar de contraatacar o alejarse, decidió permanecer atento, tratando de comprender cada matiz de esa dinámica sin que nadie supiera quién era realmente. Sadio Mané, que durante tantos años enfrentó desafíos dentro y fuera de la cancha, no era alguien que respondiera con ira ante la injusticia. Sabía que el odio solo genera más odio y por eso decidió centrarse en observar. Durante los días que pasó en el hotel, notó cómo la arrogancia de Camille afectaba a todos. Los compañeros guardaron silencio ante sus duras críticas y el ambiente de trabajo se hizo cada día más difícil. Sin embargo, también se dio cuenta de algo que quizás fue su mayor fortaleza. La gente no estaba realmente contenta con la situación, sino que se sentía impotente para cambiarla. Había una sensación general de malestar, pero también una falta de acción para corregir las cosas. Camille parecía pensar que tenía el control, pero lo que no sabía era que su comportamiento estaba creando una creciente división dentro del hotel. Lo que parecía un ambiente de lujo y confort, en realidad, se estaba convirtiendo en un espacio tóxico, donde el respeto y la dignidad quedaban de lado. A medida que pasaban los días, Sadio, todavía sin revelar su identidad, comenzó a reflexionar sobre cómo podría lograr un cambio real en el hotel. Sabía que no podía esperar que la atmósfera cambiara por sí sola, especialmente con alguien como Camille a cargo de las recepciones. Pero también sabía que para lograr un cambio se necesitaba algo más que simplemente criticar a los demás o mostrar su descontento. Sadio comenzó a acercarse a algunos de los empleados que mostraban signos de insatisfacción y trataban de ocultar su frustración. Escuchó sus historias, sus luchas diarias con el desdén de Camille y la presión constante por mantener un estándar de excelencia que no era respetuoso. Sadio llegó a comprender que, más que simplemente cambiar la actitud de Camille, necesitaba crear un nuevo sistema, una nueva cultura dentro del hotel, una que valorara a las personas como un todo y no solo a aquellos que encajaban en un molde de exclusividad. Para él, el verdadero cambio no implicaba ser un jefe autoritario, sino más bien ser un líder que inspiraba respeto a través de la empatía. Sintió que se
Acercaba el momento de actuar. Finalmente, Sadio decidió que era hora de revelar quién era realmente. Había observado suficiente y estaba listo para actuar. Al final de una tarde tranquila, después de otro día de tensas interacciones en el hotel, convocó a todos los empleados para una reunión inesperada. Camille, que cada vez se sentía más cómoda con su actitud desdeñosa, entró en la habitación con una sonrisa fría, sin darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Sadio Mané, el hombre, detrás de la figura sencilla y cansada que ella había tratado con desdén, estaba allí, frente a ella y los demás empleados, revelando su identidad con impresionante calma. Comenzó hablando sobre el respeto, la humildad y la importancia de crear un ambiente donde todos se sientan valorados, independientemente de su estatus social o apariencia. Camille, como todos los presentes, se quedó sin palabras. Era difícil creer que la persona a la que había tratado tan mal durante las últimas semanas fuera el verdadero dueño del hotel, el hombre que ahora estaba allí de manera humilde para compartir sus conocimientos sobre hospitalidad. La revelación de Sadio causó un shock inmediato. Muchos de los empleados estaban sorprendidos, algunos incluso avergonzados, mientras que otros parecían dudar en creer lo que estaba sucediendo. Pero Sadio no estaba allí para acusar ni humillar a nadie. Aprovechó el momento para explicar que la verdadera riqueza de un hotel no está en sus lujosas instalaciones ni en sus bienes materiales, sino en el respeto y la empatía con que trata a las personas. Se dirigió directamente al comportamiento de Camille, señalando cómo su actitud arrogante había afectado no solo a los huéspedes, sino a todo el personal. Pero en lugar de condenarla, Sadio ofreció una oportunidad para que todos comenzaran desde cero, construyendo una nueva cultura dentro del hotel, una donde siempre se respetara la dignidad de cada persona. El objetivo de Sadio no era hacer que Camille se sintiera culpable, sino permitirle ver el impacto de sus acciones y dar el primer paso hacia la transformación. Pidió a todos los empleados, incluida Camille, que reflexionaran sobre cómo podrían contribuir a hacer del hotel un lugar donde todos se sientan bienvenidos. En los días siguientes, el impacto de las palabras de Sadio Mané comenzó a extenderse por todo el hotel. Camille, a pesar de su resistencia inicial, comenzó a reflexionar profundamente sobre su postura. Ella sabía que algo necesitaba cambiar, pero al principio, sus viejos hábitos no desaparecieron fácilmente. Sin embargo, un cambio, aunque sutil, empezó a producirse. Al principio, Camille se mostraba cautelosa e incluso un poco insegura en sus interacciones con los invitados y colegas. Sintió el peso de las expectativas de Sadio y del resto del equipo sobre ella, pero poco a poco, y quizás sin darse cuenta, empezó a ajustar su comportamiento. Comenzó a tratar a los demás con más respeto, a escuchar más y a hablar menos. Sus compañeros de trabajo comenzaron a notar la diferencia y a reaccionar positivamente, pero había algo más en juego. Camille todavía tenía que lidiar con sus propios prejuicios internos, algo que simplemente cambiando su actitud no resolvería de inmediato. Sabía que sería un largo viaje, pero estaba dispuesta a emprenderlo. Sadio, por su parte, no estaba allí para forzar una transformación en Camille ni en ningún otro empleado. Su intención era mucho más profunda. Quería inspirar un cambio interno en las personas que se reflejara en la forma en que se trataban entre sí. Para él era esencial crear un espacio donde el respeto fuera genuino, no una mera formalidad. Para ello, comenzó a invertir en formación continua sobre empatía y atención al cliente. Cada semana, los empleados participaron en sesiones grupales donde no solo aprendieron sobre técnicas de hospitalidad, sino que también compartieron experiencias y discutieron sobre prejuicios, discriminación y el valor de
trabajar juntos. Camille, aunque todavía estaba lidiando con sus propias limitaciones, comenzó a darse cuenta de que estos entrenamientos no eran una imposición, sino una oportunidad de crecimiento. Comenzó a abrirse más a sus compañeros, buscando comprender sus historias y realidades, algo que nunca había hecho antes. Este pequeño cambio empezó a reflejarse en el entorno en su conjunto y otros empleados empezaron a sentirse más cómodos, expresándose e incluso sugiriendo mejoras. Con el paso del tiempo, la transformación que había iniciado Sadio Mané comenzó a materializarse de forma tangible en el hotel. El ambiente, antes tenso y lleno de actitudes discriminatorias, ahora se volvió más ligero y acogedor. El cambio fue gradual, pero visible. El comportamiento de Camille, que antes estaba lleno de sarcasmo y desdén, se volvió más gentil y profesional. No se convirtió en una persona completamente diferente de la noche a la mañana, pero sus esfuerzos por cambiar fueron evidentes, y esto empezó a ser reconocido por sus compañeros. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión para Camille llegó cuando fue desafiada por un invitado VIP extremadamente exigente y grosero, algo que en el pasado habría provocado que Camille reaccionara con hostilidad. El huésped, conocido por tratar al personal de manera irrespetuosa, llegó con un pedido extravagante y una actitud despreciable. Anteriormente, Camille habría respondido con dureza, pero esta vez mantuvo la calma y trató al huésped con un nivel de profesionalismo que sorprendió no solo al huésped, sino también a los demás miembros del personal. El huésped, inicialmente sorprendido por el cambio de servicio, terminó rindiéndose ante la paciencia y cortesía de Camille. Ella le respondió con una sonrisa, incluso ante sus provocaciones, manteniendo una postura tranquila y asertiva. Sadio, que observaba todo desde lejos, notó el esfuerzo de Camille y sintió una profunda satisfacción al ver cómo ella empezaba a internalizar los cambios. Esa noche, cuando el hotel estaba cerrando, reunió al equipo para otra sesión de retroalimentación. Elogió públicamente a Camille, reconoció su progreso y destacó cómo ese momento había sido un claro ejemplo de cómo la transformación personal puede reflejarse en el lugar de trabajo y en las interacciones con los demás. Los compañeros de Camille aplaudieron y la propia recepcionista, que hasta entonces se había mostrado reticente ante los cambios, sintió una mezcla de orgullo y alivio. Sabía que aún había mucho por mejorar, pero en ese momento sintió que estaba en el camino correcto. Ese gesto, tan simple como fue, simbolizó un gran paso para todos en el hotel. La atmósfera en el hotel, que antes estaba marcada por la tensión y los silencios incómodos, ahora comenzaba a reflejar los profundos cambios que había sembrado Sadio Mané. Las conversaciones entre empleados se volvieron más abiertas y empáticas. Camille, ahora más atenta a los sentimientos de los demás, comenzó a escuchar a sus compañeros de trabajo con más atención y sin juzgar. Ella sabía que cambiar su actitud no era algo que sucedería de la noche a la mañana, pero estaba empezando a darse cuenta de que cada pequeño esfuerzo hacía la diferencia. Su trato con los invitados ya no era superficial. Ahora había un interés genuino en proporcionar la mejor experiencia posible para todos, independientemente de su clase social o apariencia. Los colegas que antes tenían miedo de expresar sus opiniones comenzaron a sentirse más seguros al compartir ideas e incluso críticas constructivas. El hotel, poco a poco, fue transformándose en un espacio más inclusivo, donde la colaboración entre el personal y la atención al detalle marcaban la diferencia. Sadio Mané, por su parte, se sentía cada vez más satisfecho con los resultados. Sabía que el verdadero desafío no era solo cambiar el comportamiento de una persona, sino transformar toda la cultura organizacional. Por eso no cesó en sus esfuerzos. Cada
semana organizaba reuniones con los empleados donde discutían cómo mejorar aún más el ambiente de trabajo y el servicio al huésped. Fue un proceso de aprendizaje continuo que involucró a todos, sin excepción. Incluso con los cambios visibles, Sadio todavía estaba alerta ante cualquier señal de regreso a las viejas prácticas. Comprendió que la transformación era un viaje continuo, no una meta que pudiera alcanzarse de una vez por todas. Pero lo más importante para él fue ver el impacto de este cambio en las personas que lo rodeaban. Para Sadio, el hotel no era solo un lugar donde alojarse, sino un reflejo de sus valores personales: humildad, respeto y empatía. La transformación del hotel comenzó a atraer la atención de huéspedes frecuentes. Aquellos que antes percibían un servicio frío e interacciones rígidas comenzaron a notar un ambiente más acogedor y armonioso. Surgieron críticas positivas. Los elogios empezaron a extenderse entre los clientes y poco a poco la reputación del hotel se fue fortaleciendo. Muchos de estos huéspedes desconocían los cambios internos que estaba viviendo el personal, pero sentían la diferencia en el servicio. El servicio que hasta entonces estaba marcado por un lujo distante e impersonal, ahora se convierte en algo verdaderamente refinado, un equilibrio entre excelencia y calidez humana. Camille, que antes consideraba el servicio como una simple formalidad, comenzó a comprender el verdadero impacto de sus acciones. Se dio cuenta de que la forma en que trataba a las personas se reflejaba directamente en su comportamiento, y esto la hacía sentir más responsable del entorno que ayudaba a construir. Por primera vez, comenzó a ver su trabajo como algo más que un simple título laboral. Comenzó a sentirse orgullosa de ser parte de ese equipo y contribuir a algo más grande. Sin embargo, los cambios internos no siempre son lineales, y Camille aún enfrentó desafíos para consolidar su nueva postura. Hubo momentos en los que sintió ganas de volver a las viejas costumbres, especialmente cuando trataba con huéspedes difíciles o cuando sentía que no era completamente aceptada por todo el personal. Algunos todavía la miraban con sospecha, y Camille sabía que el verdadero respeto no se ganaba con palabras, sino con acciones consistentes. Fue en uno de estos días difíciles que Sadio Mané, siempre atento a los cambios, llamó a Camille para una conversación privada. Sin ningún tono de reprimenda, quiso saber cómo se sentía ella en todos esos cambios. Por primera vez en mucho tiempo, Camille se abrió. Ella confesó que estaba tratando de cambiar, pero que todavía sentía el peso de su pasado y la forma en que trataba a las personas antes. Sadio escuchó con paciencia y al final dijo algo que se le quedó grabado en la mente. El verdadero cambio no consiste en no cometer nunca errores, sino en tener el coraje de volver a intentarlo cada día. Estas palabras tuvieron un profundo efecto en Camille, quien desde ese momento comenzó a ver el cambio como un compromiso continuo, en lugar de algo que tenía que suceder instantáneamente. A medida que pasaban las semanas, Sadio vio cómo el hotel se convertía poco a poco en un reflejo de los valores en los que creía. El equipo comenzó a funcionar como una verdadera familia, donde todos estaban comprometidos no solo con el éxito del hotel, sino con el bienestar de los demás. Camille, a pesar de sus inseguridades y las dificultades que aún enfrentaba, se convirtió en una de las líderes más respetadas del equipo. Su camino no fue fácil, pero supo convertir cada error en una lección, y eso la hizo más fuerte cada día.
El cambio en el ambiente de trabajo no solo se reflejó en las interacciones internas, sino que también se extendió a los huéspedes, quienes sintieron la diferencia. Lo que una vez fue un hotel exclusivo, reservado para unos pocos elegidos, ahora se convirtió en un lugar donde cualquiera, independientemente de su origen o estatus social, se sentía bienvenido. Camille, que antes miraba a Sadio Mané con indiferencia y desprecio, ahora veía en él una auténtica inspiración de liderazgo y humildad. En la noche de un evento especial realizado por el hotel, Sadio Mané se aseguró de reunir a todos los empleados e invitados para una gran celebración. Sabía que ese momento simbolizaba no solo la transformación del hotel, sino también el cambio profundo dentro de cada uno de los involucrados. Durante el evento, Sadio compartió con todos su historia personal, recordando sus propias dificultades y cómo a lo largo de los años aprendió que el verdadero éxito no está en lo que logras, sino en la forma en que tratas a las personas. Habló de cómo la humildad y el respeto mutuo pueden transformar cualquier entorno y cómo a veces una simple actitud puede cambiarlo todo. El personal, incluida Camille, escuchó atentamente. Muchos de ellos ya habían comenzado a notar la transformación interna, pero fue en este evento que la verdadera magnitud del cambio quedó clara para todos. El hotel ya no era un simple lugar donde alojarse. Ahora, él era un ejemplo vivo de que, con empatía y dedicación, cualquier espacio puede volverse acogedor, inclusivo y, sobre todo, humano. Con el evento finalizado, el hotel cobró nueva energía. Los cambios que comenzaron como pequeñas acciones individuales, ahora eran parte de una transformación colectiva. Camille, ahora un ejemplo para los demás empleados, se volvió cada vez más confiable y respetada. Ella sabía que aunque aún había espacio para crecer, había superado la parte más difícil de su camino. Reconocer sus errores y tener el coraje de intentar ser mejor persona cada día. El equipo, inspirado por su liderazgo transformado, comenzó a crear una atmósfera de apoyo mutuo, donde el respeto y la empatía no solo se esperaban, sino que se exigían. El hotel, ahora reconocido por su excelencia no solo en servicios, sino en trato humano, comenzó a destacar entre los mejores establecimientos de la ciudad. Sadio Mané, de simple huésped a líder transformador, sabía que el verdadero cambio en el entorno hotelero no venía solo de las palabras que pronunciaba, sino de las acciones que todos, juntos, estábamos llevando a cabo. La transformación que inició no fue solo un reflejo de un entorno más acogedor, sino un compromiso con los valores que creía que eran esenciales para cualquier comunidad u organización. El hotel se había convertido en un espacio de aprendizaje constante, donde todos estaban comprometidos a crecer juntos. Sadio continuó trabajando estrechamente con los empleados, organizando reuniones periódicas donde podían discutir los desafíos y celebrar las victorias. Pero también sabía que el verdadero cambio no era algo que se pudiera terminar. Fue un proceso continuo, algo que debía alimentarse todos los días. No tenía intención de abandonar el hotel pronto, ya que todavía quedaba mucho por hacer. Pero lo que más lo motivaba ahora era darse cuenta de que el hotel se había convertido en un reflejo de su propia visión del mundo. Un lugar donde las personas eran valoradas por su humanidad y donde la verdadera hospitalidad se basaba en el respeto genuino por los demás. A medida que pasaban los meses, la verdadera transformación en el hotel se hizo evidente no solo en la dinámica entre los empleados, sino también en los resultados financieros. El aumento del número de reservas y la fidelización de los clientes reflejan el impacto de la nueva cultura de empatía y respeto. El hotel, antes conocido únicamente por su lujo material, ahora era admirado por su actitud inclusiva y acogedora. Sadio Mané continuó presente, no solo como propietario,
sino como alguien que realmente se preocupaba por la salud emocional y el bienestar de sus empleados. Sabía que para que el cambio fuera duradero, era necesario cultivarlo diariamente, y estaba dispuesto a hacer su parte. La conexión que había creado con el equipo era profunda y real, no una relación de autoridad impersonal, sino de alguien que creía en el potencial de cada persona y estaba allí para apoyarlos en sus viajes personales. Camille, ahora con una nueva visión de lo que significaba ser un líder, continuó creciendo. Se convirtió en un ejemplo de superación y su transformación cada día era más evidente. Su comportamiento cambió tanto que se sorprendió de su capacidad para gestionar situaciones difíciles con paciencia y empatía. El respeto que antes le faltaba ahora era algo que se ganaba cada día y sabía que no dependía del reconocimiento externo, sino de su propio viaje interno. Los demás empleados, que antes la miraban con desconfianza, comenzaron a verla como un modelo a seguir. Camille sabía que aún había desafíos, pero sentía que la mayor parte de su trabajo ya estaba hecho. Se había convertido en una mejor persona, y eso hacía del hotel un mejor lugar para todos los que pasaban por allí. El impacto positivo del cambio en el hotel continuó creciendo, reflejándose no solo en las interacciones diarias, sino también en todos los aspectos de la gestión y las operaciones. Sadio Mané, con su enfoque de liderazgo centrado en la empatía, se ha convertido en un ejemplo de cómo la verdadera fuerza de un líder radica en su capacidad de escuchar, comprender y actuar en función de las necesidades de los demás. Nunca olvidó las lecciones que aprendió a lo largo de su propio viaje, y esas experiencias ahora guiaron sus acciones como propietario de hotel. Comprendió que los cambios que se habían producido no eran solo superficiales, sino profundos, y alcanzaban el corazón de las operaciones del hotel. Para Sadio, el verdadero éxito no estaba en el número de estrellas ni en el prestigio del hotel, sino en la calidad de las relaciones que cultivaba y los valores que transmitía a todos los que le rodeaban. Camille, con su nueva comprensión del liderazgo y el respeto, se convirtió en una verdadera defensora del cambio dentro del hotel. Comenzó a involucrarse en iniciativas enfocadas al bienestar del equipo y a crear un ambiente aún más inclusivo y acogedor. Sus acciones no pasaron desapercibidas y fue reconocida por su dedicación y esfuerzo continuo para garantizar que el hotel no fuera solo un lugar para trabajar, sino un espacio donde todos, independientemente de su posición, se sintieran valorados y respetados. El hotel se convirtió en un modelo a seguir para París y los huéspedes elogiaron abiertamente la transformación que vieron. Pero para Camille, la verdadera recompensa no estaba en las palabras de los demás, sino en el sentimiento de que ella, junto con sus colegas, había creado algo realmente bueno, algo de lo que estaba orgullosa de ser parte. Con el tiempo, el hotel fue reconocido no solo por su excelente servicio, sino también por los valores de humildad, respeto y empatía que impregnaban cada interacción. Sadio Mané, con su enfoque centrado en la creación de un ambiente saludable e inclusivo, sabía que el trabajo estaba lejos de estar terminado, pero sentía que estaba en el camino correcto. El esfuerzo colectivo por mejorar el ambiente de trabajo se reflejó en todas las áreas del hotel. Incluso los huéspedes, que antes solo habían notado el lujo físico del lugar, ahora comentaban la atmósfera acogedora y cálida que irradiaba el hotel. Las acciones de Sadio y su equipo se han convertido en un ejemplo de cómo la verdadera transformación es posible cuando las personas son lo primero. Para él, la mayor señal de éxito no estaba en las estadísticas ni en las críticas positivas, sino en el hecho de que todos, dentro del hotel, finalmente se sentían parte de algo significativo. Camille, mirando hacia atrás,
reflexiona sobre su viaje. Ella sabía que el camino no había sido fácil, pero también sabía que nunca habría llegado donde estaba sin el coraje de desafiarse a sí misma y cambiar. La lección más importante que aprendió fue que nadie se define por los errores del pasado, sino por las acciones que decide tomar en el presente. Comenzó a ver su trabajo no solo como un empleo, sino como una oportunidad de marcar una diferencia en la vida de las personas, ya fueran invitados o colegas. Sadio, a su vez, siempre ha creído que la verdadera transformación ocurre cuando las personas se sienten seguras de ser quienes realmente son y cuando tienen la oportunidad de crecer y aprender de manera genuina. El hotel, que alguna vez fue un reflejo de la exclusión y el prejuicio, ahora se convirtió en un brillante ejemplo de cómo el cambio, guiado por la empatía, puede crear un ambiente próspero y saludable para todos. El impacto de la transformación en el hotel fue duradero. La nueva cultura de respeto, empatía e inclusión ya no se limitó a los empleados, sino que se extendió también a los huéspedes, quienes, al experimentar este nuevo enfoque, se sintieron verdaderamente bienvenidos. El hotel se convirtió en un modelo de auténtica hospitalidad, donde el lujo no se limitaba a los detalles materiales, sino que estaba presente en el modo en que era tratada cada persona. Sadio Mané, incluso con su apretada agenda y sus responsabilidades en el fútbol, nunca dejó de estar directamente involucrado en el día a día del hotel. Sabía que el verdadero cambio no era un acontecimiento único, sino una práctica continua que requería dedicación y constancia. Al estar presente y activo en el hotel, transmitió a todos que sin importar dónde estuvieran o qué estuvieran haciendo, estaban allí para construir algo más grande juntos. Había creado un entorno donde la colaboración y el respeto mutuo eran la base de todo. Camille, en particular, se convirtió en un símbolo de esta transformación. Se convirtió en una líder más inclusiva que comprendió que los errores del pasado no determinaban quién era ella ni lo que podía lograr. Sus esfuerzos por ayudar a crear un ambiente más acogedor le valieron el reconocimiento no solo de sus colegas, sino también de los propios huéspedes, quienes notaron la diferencia en el servicio. Su forma de tratar a los demás cambió irreversiblemente, y sus compañeros ahora la veían como una figura confiable y respetuosa, alguien en quien podían confiar. Ella sabía que aún había mucho por aprender y que los desafíos nunca terminarían, pero estaba dispuesta a seguir adelante, con la convicción de que el verdadero respeto debe cultivarse todos los días. Camille, que antes estaba perdida en su propia arrogancia, ahora tenía una nueva perspectiva de la vida, y esto se reflejó en cada gesto y palabra que compartía con los demás. El hotel parisino, bajo la dirección de Sadio Mané, simboliza ahora el poder del cambio y la empatía. El entorno se había transformado en un lugar donde todos, ya fueran huéspedes o empleados, se sentían parte de algo más grande y significativo. Cada día en el hotel se convirtió en una oportunidad para practicar el respeto mutuo, y el impacto de esta transformación se extendió más allá de las paredes del hotel a las comunidades circundantes. Sadio, al contemplar lo que había creado, sintió un profundo sentimiento de logro, no por el éxito material, sino por la forma en que había influido en la vida de tantas personas. Sabía que este cambio no era un punto final, sino simplemente un capítulo de una historia en constante evolución. El legado de humildad y respeto estaba ahora impreso en cada rincón de ese hotel. Y Sadio estaba orgulloso de haber contribuido a crear un entorno en el que el verdadero lujo era tratar a los demás con dignidad y humanidad. Camille finalmente ha encontrado el verdadero propósito en su trabajo y en su vida. Ella entendió que, a lo largo de su camino,
Lo más importante no eran los logros externos, sino la persona en la que se convertía cada día. El orgullo que sentía por su cambio no provenía de la aprobación de los demás, sino del impacto positivo que sabía que había tenido en las vidas de quienes la rodeaban. Ahora comprendió que ser un buen líder era, ante todo, ser una persona con empatía y respeto por los demás. Cuando miró el hotel, no solo vio un lugar de trabajo, sino un reflejo de todo lo que ella y sus colegas habían logrado juntos. Era un lugar donde cada uno podía ser quien realmente era, y eso hizo que la experiencia de estar allí fuera única y verdaderamente inolvidable.